Muy buenas tardes, público que nos acompaña en esta 16ª emisión de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy tenemos el honor de presentar dentro del programa académico de la FIL UABC la presentación del libro 1984-2014, Los Moneros de la Jornada. Para ello contamos con la presencia del monero José Hernández y Pedro Miguel, quien fungirá como presentador de este evento. Sean todos bienvenidos, le agradecemos de su asistencia. Antes de iniciar con la participación de nuestros invitados, permíteme leer un breve currículum del monero. Nació el 9 de noviembre de 1965. Comenzó su carrera de caricaturista político en 1994 en la revista Mira y Xahuistle. Ha colaborado en varias publicaciones, entre las que están Nexos, La Cultura en México y Milenio Semanal. De 2000 a 2005 fue el dibujante editorial de Milenio Diario. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2000. Desde 2005 es parte del grupo de Moneros de la Jornada. Es coautor de varios libros de caricatura como El sexenio se me hace chiquito y La canallada del desafuero para principiantes, y autor de libros de caricatura de retrato de personajes destacados del mundo cinematográfico mexicano e internacional, como Pantalla de cartón. Es coeditor de la revista de humor político El Chamuco y de Los Hijos del Averno, y junto con Helguera realiza la sección Monosapiens del semanario Proceso. En 2013 publicó junto con el escritor Fabricio Mejía Madrid la novela gráfica Septiembre, Zona de Desastre, sobre los terremotos de 1985. Actualmente trabaja en una novela gráfica sobre la vida de Che Guevara con la periodista Joan Lee Anderson. Cedemos la palabra a José Hernández. Pues muchas gracias que están. Yo estaba preocupado porque pensé que iba a haber más gente acá arriba que allá, aunque me daba gusto que iba a haber más gente que en cualquier evento con Peña Nieto, porque a donde va Peña Nieto siempre piden que desalojen el edificio. Ayer que llegué a Mexicali me dio mucho gusto, en primero porque no hacía tanto calor como yo temía, y en segundo porque me encontré en la recepción del hotel con Pedro Miguel, y entonces pues no pude evitar el pedirle, obligarlo casi a que nos acompañara hoy, porque yo tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que opina Pedro Miguel sobre los moneros de la jornada. Sé que los detesta, y entonces quisiera oírlo de su propia voz. Sí, me amenazó con difundir unos videos míos si no venía yo acá, y pues tuve que venir porque son videos muy vergonzosos. Mira, más que odio, yo lo que les tengo es mucha envidia. Sí, sí los odio un poquito, pero sobre todo les tengo envidia, porque su trabajo es tremendamente fácil en este país, mano. Mira, yo digo que son como los becarios del periodismo, porque pues la chamba se las hacen los políticos. Es decir, Vicente Fox es un chiste que se cuenta solo. Calderón, bueno, no digamos, ¿no? O sea, hasta apellido de monero tenía, ¿no? Y Enrique Peña Nieto, bueno, pues ha sido el máster de másters de la caricatura de sí mismo, ¿no? Pero esto no es solo con los presidentes, esto pasa con toda la clase política del país. La clase política del país es una clase que hace desfiguros, que hace panchos, que hace aspavientos. Y para salir de un aspaviento hace uno más grande, ¿no? Y para salir de un desfiguro hace uno más grande. Entonces los moneros tienen siempre, pues es como abrir la llave y que salga jugo de naranja, ¿no? Basta con ver las páginas del periódico, con ver lo que está pasando, con meterse a internet, a Twitter, a Facebook, para tener toneladas de material para hacer caricaturas que a veces ni siquiera necesitan, pues nada más que agarran una foto y la dibujan, ¿no? O sea, ya con eso, ¿no? O le ponen un globo en donde le quitan el audio y le ponen un globo. Cuando Peña Nieto dice ya supérenlo, hablando de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
pues nada más le pones un globo, dibujas al mono que es Peña Nieto, y pues ya sabes que es un mono muy eficiente, que la gente se va a enojar o que se va a reír o que lo que corresponda, ¿no? O nada más le cambia la cara, ¿no? Es decir, ya sabes que cuando la gaviota dice, esa casa fue el fruto de mi trabajo en Televisa, pues luego a la misma fotografía le pones la cara de Osorio Chong y ya quedó, ¿no? Es fruto de mi trabajo en Televisa, ¿no? Y luego la de Videgaray, es fruto de mi trabajo en Televisa, y ahí se puede ir uno, ¿no? Entonces, los otros suicidas que trabajamos en el periódico, sí tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que sudarle y rascarle y buscarle para hacer la nota, quebrarnos la cabeza para hacer el análisis, etcétera. Y a los moneros pues les basta con tomar la realidad tal cual es. Difícil la tienen en los moneros de Noruega, en donde dicen que las cosas son bien aburridas, los políticos son decentes. Puta, ¿de qué se ríe uno en Noruega, no? O sea, imagínate con una clase política en donde no roban, en donde no hacen desfiguros, en donde no mienten. Eso debe ser muy arduo, ¿no? Ser un monero en Suiza, ¿no? Pero en México ser monero es muy fácil, porque pues basta con abrir el periódico para tener un menú de comedia, de farsa, de parodia, ¿no? De melodrama, de tragicomedia, de telenovela, ¿no? Etcétera. Lo que quiero decir es que son para agarrar y hacerle cut and paste a la realidad, son buenísimos, ¿no? Eso creo que caracteriza la jornada desde su fundación, el haberse preocupado por tener a estos fusiladores de la realidad, ¿no?, en sus páginas desde el 19 de septiembre de 1984. Fue un rasgo distintivo del periódico el enfatizar el trabajo de la caricatura política. Y en esto la jornada recuperó una vieja tradición de la prensa mexicana, de los periódicos mexicanos. Pienso pues obviamente en todos los moneros de fines de siglo XIX, principios del XX, Manilla, Posada, etcétera, que acompañaron a la sociedad en su desarrollo político y que también pues, agarraban lo que decía Porfirio Díaz y lo ponían tal cual. No había mucho chiste que agregar, pues si Porfirio Díaz era otro gran humorista nato, ¿no? A veces, pues, fíjense qué raras son las cosas. La caricatura luego es más realista que la fotografía, ¿no? Porque la fotografía luego no trae lo que está diciendo, es decir, el rebuzno que está diciendo el personaje fotografiado. Pero el monero pues nada más se lo agrega con un globito, ¿no? Y eso lo hace ser más realista y lo hace ser un retrato más fiel de la realidad que la propia fotografía, ¿no? Por eso también los odian los fotógrafos, ¿eh? O sea, no creas que los articulistas somos los únicos, ¿no? Es decir, es una chamba a la que es muy difícil competirle, ¿no? Yo creo que esta tradición se había interrumpido porque vivimos un periodo muy oscuro, casi tan oscuro como el actual, desde el fin del cardenato hasta los años 80, en el que prácticamente no había medios independientes, todos los medios estaban totalmente supeditados al gobierno, ¿no? Y entonces la caricatura se hacía fuera de los medios, o había alguna excepción de algún monero que lograba incrustarse por ahí, Naranjo, Ríos, Helio Flores, Efrén de repente cuando hacía monos, pero fuera de eso la caricatura era como esta alfalfa que comen los veganos, que no le pueden poner vinagre porque pues eso ya hace daño, ¿no? Se la tienen que comer solita. Esto era una cosa muy sosa, muy descafeinada, etcétera, y con el surgimiento del Excelsior de Julio Scherer primero, de Proceso, de la jornada después, creo que el trabajo de los moneros en el país tuvo un nuevo auge, un nuevo aire,
que estamos viviendo todavía en la jornada, ¿no? A mí me enorgullece mucho, aparte de la envidia, aparte de que los odio mucho, me enorgullece del pensar que la jornada retoma estas tradiciones en el trabajo de los moneros. Y para finalizar, sí vivo una situación muy incómoda, porque por un lado yo sí querría que México cambiara. Y querría, el otro día yo reflexionaba y me decía, bueno, los teólogos están ante un problema muy difícil. Es decir, o no es cierto que Peña Nieto esté en la presidencia o Dios no existe. Ciertas al mismo tiempo, ¿no? Ser un cosmos muy caótico que permita que Peña Nieto esté en la presidencia, ¿no? Que permita masacres como la de Tlatlaya, atrocidades como la de Iguala, y ahora nos estamos enterando de lo que pasó en enero en Apatzingán, una de la Constitución, ¿no? La Policía Federal masacra civiles desarmados, ¿no? Desde enero se había denunciado, ahorita lo están contando. Entonces, sí, yo sí querría que hubiera un país con más hospitales públicos y menos residencias, ¿verdad? Y que hubiera un país con más universidades como esta y con menos contratos cochinos como el del tren chino que tuvieron que cancelar porque cuando estaban dando a conocer los resultados de la licitación salió a la luz que el mismo contratista le había hecho su casita a la gaviota, que en realidad es de Peña Nieto, en fin, ¿no? Pero también me queda claro de que si cambiamos el país, los mineros se van a quedar sin chamba y van a andar de gorrones y luego va a tener uno que estarlos invitando a cenar y tampoco es una perspectiva muy halagüeña. Entonces, estoy en una situación muy difícil de resolver. Gracias. Yo también espero que nos invites a cenar. Tiene razón, Pedro Miguel. Si este país cambiara, nos quedaríamos sin chamba. Yo, honestamente, preferiría quedarme sin chamba que seguir dibujando a estos personajes. Hace un año, bueno, no hace un año, el año pasado, la jornada cumplió 30 años y por este motivo se hicieron varias ediciones de varios libros celebrando este aniversario. 30 años no es poca cosa, y una de estas ediciones es este que estamos presentando hoy aquí, y que además a mí me da mucho gusto porque coincide con que ya mañana se va a presentar el diario La Jornada Baja California. Bueno, no es diario, empieza como semanario, pero pues el periódico La Jornada Baja California. Entonces, pues es un gusto estar aquí acompañando a los colegas de Baja California con este proyecto, presentando este libro que celebra, por lo menos desde el punto de vista de los moneros, 30 años de la jornada. Yo no tengo 30 años en la jornada. Yo siempre digo que yo soy el Ringo Starr de los moneros de la jornada. Lo que pasa es que ya no voy a decir esa comparación porque ya es de viejitos, ya ni Ringo Starr sabe quién es Ringo Starr, entonces… Sí, tiene 70. Pero bueno, yo apenas voy a cumplir 10 años en la jornada, entré en 1995, pero pues para mí fue un gusto enorme entrar y ser parte de los moneros de la jornada. Los moneros de la jornada sí son una especie como de… 10 años. Perdón, 2005. Los moneros de la jornada son una especie como de club de Toby, donde difícilmente alguien más podía entrar, pero bueno, yo que soy muy terco, logré entrar y ya llevo 10 años como monero de la jornada, lo cual me da mucho gusto. Efectivamente, como dice Pedro Miguel, es un trabajo, no es un trabajo fácil, no le crean, en ese sentido no es un trabajo fácil, al contrario. Alguna vez Carlos Monsiváis me comentaba que originalmente el trabajo de los moneros es ridiculizar a la gente del poder, pero que ahora ellos hacían el ridículo solos, y era tan ridículo, era tan absurdo todo lo que hacían,
que más bien los moneros lo que teníamos que hacer era darle sentido, tratar de encontrarle sentido a lo que hacían. Pero sí es un trabajo muy divertido, y yo creo que es uno de los mejores oficios. Se la pasa uno pues hablando mal de la gente que nos cae mal, criticándolos, nos las pasamos haciendo dibujitos y aparte pues nos pagan por ello. Entonces es un oficio que yo recomiendo mucho. Si tienen ustedes, no saben, están ante la perspectiva de dedicarse a caricaturistas o a narcotraficantes, porque con eso ya van a ganarse la vida honradamente, ¿verdad? Yo les diría que se decidieran por ser narcos, pero si no, yo creo que ser monero es una buena opción. Había una anécdota con un colega caricaturista del Universal, Elio Flores, que él contaba que en su casa la señora que ayudaba haciendo el aseo lo trataba muy mal, le aventaba las cosas, le contestaba feo, de plano lo trataba pésimo. Él no sabía por qué, y entonces una vez le dijo a su esposa: oye, la señora me trata muy mal, pregúntale qué pasa, ¿no? Y la esposa de Elio le preguntó, y la señora le dijo: oiga, es que me da mucha pena, señora, pero es que usted se va a trabajar todas las mañanas. El señor pues, se levanta tarde. Lo que hace es que se pone a leer todos los periódicos. Dice, está horas y horas leyendo periódicos. Luego se pone a hablar por teléfono con sus amigotes. Y ya después de todo eso, ya en el colmo, se pone a hacer dibujitos. Entonces se ve que es un huevón y por eso yo la verdad es que lo trato mal. Y pues sí, así es el trabajo del caricaturista, eso es lo que hacemos todos los días. Yo también, como trabajo en casa, cuando está la señora que nos ayuda también en el aseo, la verdad que sí me da pena estar trabajando ahí, porque de veras es que me siento a pensar mi cartón y cualquier persona diría, este es un huevón que no está haciendo nada. Y sí, tienes razón, pero se supone que en nuestro cerebro estamos tramando algún cartón inolvidable. Entonces es un oficio que yo recomiendo mucho. Y yo le propongo a Pedro Miguel que se dedique a él. Algún día lograr ser un mejor monero que Ahumada. La jornada cumplió 30 años el año pasado, pero yo me puse a investigar y realmente fui a varias hemerotecas y descubrí que realmente la jornada no cumplió 30 años, sino que acaba de cumplir, ustedes no me lo van a creer, la jornada acaba de cumplir 205 años. Bueno, va a cumplir 205 años este año. Hay ejemplares de la jornada desde 1810. Yo hice este descubrimiento, me dio mucho gusto y quiero compartirlos con ustedes. Encontré el primer número de la jornada, que es del 19 de septiembre de 1810. ¿Tú sabías esto? De 1810, y con gran visión, la cabeza de la jornada de ese día decía: revuelta en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuando ese lugar todavía no se llamaba así. Imagínense qué visión de los periodistas de la jornada. Y la cabeza de ese, aquí lo tengo, no les miento, la cabeza de la jornada decía revuelta en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y las noticias que decía eran: llama el cura Hidalgo a guanajuatizar el país. Hidalgo es un peligro para México, aunque México todavía no exista como tal, afirma el Consejo Coordinador Empresarial. Será excomulgado, dice la arquidiócesis. No voy a pelearme con él, declara López Obrador. Vamos a coger gachupines, fue la arenga de Hidalgo. Si lo hacen, que sea sin condón, pide el Partido Acción Nacional. La bolsa pierde 10 puntos. Los Pumas vuelven a perder. Esas fueron las noticias del 19 de septiembre de 1810. Ese primer ejemplar contaba también con el primer cartón que el caricaturista Magú haría sobre el cura Hidalgo. Los lectores sabían entonces que ese tema no daría para mucho. En las páginas interiores se podían leer también 3 comunicados del subcomandante insurgente Miguel Hidalgo, una crónica de Arturo Cano y una entrevista de Blanche Petrich a la corregidora, y unas inserciones pagadas del gobierno de Peña Nieto. La rayuela de ese primer número decía: ¿cuántos gritos como este harán falta para que el déspota escuche? Y así como este número, primer número de la jornada, ha habido muchos ejemplares históricos a lo largo de estos 2 siglos, como aquel que decía en su portada: Benito Juárez bloquea el paseo de la emperatriz. Maximiliano, emperador espurio, alega.
o aquel otro donde varios moneros de aquella época hicieron cartones en contra del desafuero de Francisco y Madero. ¿Quién no recuerda ese fantástico cartón de Rocha sobre la decena trágica, donde dibuja a un lunático disparando en el metro Pino Suárez? O esa otra formidable caricatura de Ahumada, donde retrata a Victoriano Huerta como un pelele alcohólico sentado en la silla presidencial. Son famosos los reportajes gráficos que en varias etapas de nuestra historia han aparecido en las páginas de La Jornada, como cuando los zapatistas desayunaron en Sanborns y luego llegó la policía y se los madreó. O las célebres fotos de las Adelitas, quienes durante la Revolución defendieron junto con el Peje la soberanía del petróleo. También durante las grandes concentraciones en defensa de la expropiación petrolera, las cámaras y las plumas de La Jornada lograron captar la solidaridad y el apoyo de los mexicanos hacia el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se hacían patentes en frases como «no es una lata estar con el Tata». Para la historia queda una portada donde se anunció el asesinato de Álvaro Obregón, que aquí también la tengo, no les miento. Magnicidio, dice. Obregón dio un giro de 180 grados, revelan pesquisas. Se desecha teoría de la acción concertada. Se retoma teoría de acción concertada. Se vuelve a desechar. Se vuelve a retomar. No se hagan bolas, pide Plutarco Elías Calles. Los Pumas vuelven a perder. En dicho ejemplar sobresalía un cartón del Fisgón, el cual por alguna extraña razón dibujaba a Plutarco Elías Calles pelón y con 2 enormes orejas. La Jornada registró, a lo largo de estos 200 años, en sus páginas las corruptelas de gobiernos como el de Miguel Alemán, la represión sindical durante el sexenio de Adolfo López Mateos y el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz. Y lo hizo como ningún otro medio de su época. Es más, lo hizo incluso hasta en la época en que su época no era su época. Las voces disidentes del movimiento estudiantil de 1968 tuvieron cabida en nuestro diario, incluso cuando los jóvenes líderes estudiantiles ya no eran tan jóvenes, ni tan líderes, ni tan estudiantiles. En esos años, la fina y aguda pluma de Helguera trazó las contrahechas facciones del presidente Díaz Ordaz en infinidad de ocasiones, aunque todo el mundo se preguntaba entonces por qué Díaz Ordaz salía igualito a Enrique Peña Nieto. En fin, celebrar el bicentenario del diario La Jornada es uno de los actos más representativos y lúcidos que podamos ejercer como una sociedad informada y como una ciudad que sin lugar a dudas, como demuestra esta investigación, conocemos muy bien nuestra historia. Entonces, oficialmente La Jornada cumple 30 años, pero hubiera sido más divertido que cumpliera 205 años y haber podido presenciar todos estos hechos en sus páginas. No fue así, pero en las páginas de este libro sí hay 6 sexenios resumidos en cartones de 6 caricaturistas. Los grandes caricaturistas fundadores de La Jornada, Magú, El Fisgón, Rocha, Ahumada, Antonio Helguera, que se incorporó un año después, y pues su servidor, que 20 años después entré a las páginas de La Jornada, pero que he sido jornalero como lector desde su nacimiento, que me da mucho gusto formar parte de sus páginas y que me da mucho gusto estar aquí y invitarlos a adquirir este libro. Muchas gracias. Bueno. 6 sexenios por 6 monedas. Hoy es el número de la bestia. O sea, 666. Es el número del bestia que está en el último sexenio. Si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, duda, comentario, mentadas de madre, cualquier cosa, Pedro Miguel va a recibir todo ello. Por su trabajo, que a veces es el único escape que tiene uno por esta realidad. Otra, pedir disculpas por no haberse llenado este evento, que dice mucho de la realidad de Mexicali. Y las preguntas son, aquí en México se desaparece gente por cosas menores. ¿Qué tanto hostigamiento han recibido ustedes por su trabajo tan efectivo? Y la otra pregunta, ustedes que vienen de allá del centro, ¿cómo va el caso de Aristegui, de Carmen?
Bueno, nos han hecho esa pregunta varias veces, que si no hemos recibido amenazas. La única amenaza que yo he recibido es la de que no va a salir mi cheque de la quincena. Esa amenaza es terrible realmente. Pero bueno, afortunadamente no. Creo que las cosas han cambiado un poco con respecto a otros tiempos. Hubo caricaturistas que hicieron realmente un trabajo muy valiente en tiempos en que sí era muy arriesgado hacer una crítica fuerte al poder, específicamente al presidente de la República. Hace muchos años había esa consigna de que en la prensa había tres intocables, que era el presidente, la Virgen de Guadalupe y el ejército. El ejército por peligroso, la Virgen de Guadalupe por sagrada, y el presidente por peligroso y sagrado. Entonces no se podía hacer una crítica en los medios impresos. Esas cosas ya cambiaron. Ahora, antes había que ser muy valiente para criticar al presidente, ahora hay que ser muy valiente para defenderlo. Aunque en el sexenio actual pues ya tiene muchos, en los medios tiene muchos defensores de oficio y muchas voces oficiales que se dedican a defenderlo. En varios periódicos, no en el caso de La Jornada. Pero no hemos recibido ninguna amenaza actualmente. Yo creo que la libertad de expresión en México, como todo en México, es muy dispareja, y entonces hay medios en donde se pueden decir muchas cosas, los medios escritos, pero en los medios electrónicos, en la radio, en la televisión, ahí sí es nada lo que se puede decir, ¿no? Y cuando hay alguna voz crítica, una voz que cuestiona, pues se busca la manera de callarla. Cuando esa voz no es una voz muy relevante a nivel nacional, pues la matan. Cuando es una voz muy relevante a nivel nacional no se atreven a tanto, pero sí la sacan del aire, como sucedió con Carmen. Afortunadamente nosotros, los caricaturistas de La Jornada, estamos en un medio crítico, en un medio independiente, donde tenemos la libertad de hacer nuestro trabajo y tenemos la suerte además de estar en un medio de alcance nacional, en donde eso de alguna manera nos protege. Si fuéramos moneros en algún estado de la República, donde la delincuencia organizada, la del gobierno y la que no es del gobierno, tiene una fuerza terrible, pues sí, ahí ya nos hubieran desaparecido. Aunque de entrada, si estuviéramos ahí, no podríamos publicar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, así de disparejo es las cosas en este país, y insisto, pues nosotros tenemos la suerte de estar en un medio como La Jornada. De lo de Carmen, lo más reciente es que una instancia judicial le ordenó a MBS que negociara con Carmen las condiciones de su regreso al aire, y que MBS se amparó ante esta decisión. Es decir, se está en un camino jurídico muy complicado, muy difícil de entender para nosotros los mortales, muy espinoso y muy incierto, ¿no? Pues por ahí ha escogido Carmen dar la pelea por ahora, y pues creo que no queda en este instante más que estar enterados y desearle la mejor de las suertes. Sí, buenas tardes, gracias. Bienvenidos aquí a Mexicali. Una pregunta al analista político y al monero. ¿Cómo vislumbran actualmente el futuro de las elecciones en México, con un país tan convulsionado, con un gobierno tan decaído, tan criticado, tanta desconfianza, un llamado al boicot, un INE que está sobrecargado de facultades y dando tumbos y con serios cuestionamientos? ¿Qué futuro le deparan ustedes a las elecciones próximas en México? Bueno, el futuro que yo veo para las elecciones es el mismo que veo para el resto de las situaciones que suceden en el país, pues de la chingada, por decirlo
de manera elegante y muy, bueno, soy optimista a largo plazo. Decidí dejar de ser pesimista y mejor asumirme como optimista a largo plazo. No lo veo muy futuro halagüeño, pero yo sí creo que ahorita que está mucho, está el debate de si vale la pena votar o no votar, si mejor anular nuestro voto o hacer llamados a no votar porque no tiene caso, en fin, yo creo que al único que beneficia el que la gente no vote, pues es a la gente que está en el gobierno. Al partido que tiene la capacidad de comprar votos o de organizar a sus bases para que vote por ellos. Es a los únicos que beneficia. Yo creo que efectivamente el Instituto Nacional Electoral está totalmente alineado, pues, como todas las demás instituciones en el país, a la gente que está en el poder, y que la única manera de que esto cambie es con la organización de la gente. Con la organización de la gente todo el tiempo. Y cuando es la época electoral, existe esta herramienta para poder demostrar esta organización, que es votando. Mientras menos gente vote, más fácil es para estas instituciones el manipular, deformar y falsear los resultados. Conforme más gente vote, es más difícil que lo hagan. Si votáramos absolutamente todos, sería imposible que lo hicieran. Pero para lograr esto se necesita de una organización que actualmente no existe. Y yo creo que es por lo que tenemos que pelear, por poder ser una sociedad mucho mejor organizada de la que somos. Que además para cualquier cosa que se quiera hacer, ¿no? Desde cumplir un llamado para apagar la luz a una hora determinada para protestar, ¿no? Hasta el otro extremo, que sería tomar las armas, ¿no? Para cualquier cosa que se decidiera hacer, lo que se necesita es una organización que actualmente no tenemos, y que lo que tenemos que pelear o que luchar, armarnos pues todos los días para ello, es para lograr una mejor organización de la gente. E insisto, para que esa organización en épocas electorales, aplicarla en contra de esta gente que está en el poder. Yo creo que hay dos grandes corrientes que impugnan lo electoral hoy en día. Una que ha venido tradicionalmente del zapatismo y que hoy ha encontrado un eco muy fuerte en Ayotzinapa, en la Asamblea Nacional Popular que se reúne en Ayotzinapa, que pide incluso boicotear las elecciones en Guerrero. Y otra que no está en Ayotzinapa, sino en las colonias de clase media progre, que llama no a boicotear las elecciones, sino a anular el voto, a votar en blanco, o el voto nulo, o a no ir, ¿no?, a la urna. Y creo que la confluencia de estas dos corrientes es un fenómeno muy preocupante, porque actualmente la sociedad no tiene ante sí más instrumentos que el voto para transformar a la estructura política del país, esta tan aguzanada. Ciertamente el INE es una institución absolutamente corrompida, al igual que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero coincido con Hernández en que a mayor sea la votación ciudadana, menores son las posibilidades del fraude. A mayor sea la votación ciudadana, menores son las posibilidades de los partidos que forman el régimen de legitimarse. Pero también creo que no basta con ir a elecciones, también creo que las puras elecciones no garantizan nada, porque
pues uno puede poner a Jesucristo o a la Virgen María en la presidencia de la República, que si la ciudadanía no está atenta de lo que hacen, pues se van a corromper, se van a volver locos, los van a envenenar, algo va a pasar. Y estamos hablando de 2015, porque de 2018 yo no tengo ni idea de si va a haber elecciones, con el país como está. Porque de veras, bueno, creo que fue lugar común de los moneros, ¿no? El día que el chico de Germanwings decidió bajar el avión contra los Alpes, pues ver en ese copiloto una metáfora perfecta de lo que es Peña Nieto y su presidencia, ¿no? Es decir, el copiloto, o el piloto en este caso, está llevando al país en una ruta directa de colisión contra el suelo, ¿no? Entonces, de aquí a 2018 pueden pasar muchas cosas, el país sí se puede desarmar. Miren, les voy a hacer una reflexión que tal vez les parezca alarmista, pero que tiene un fundamento real. Hace 10 años, la privatización y la venta de la industria petrolera nacional era tan inconcebible como puede serlo hoy la venta de la península de Baja California a Estados Unidos. Y sin embargo, la privatización de la industria petrolera ocurrió. Y el régimen va en esta ruta de colisión. Si la sociedad no lo detiene, le van a vender la península de Baja California, no al gobierno gringo, a una empresa transnacional. De veras, Nos parece que es algo absolutamente disparatado. Lo mismo nos parecía hace 10 años, imaginar a un gobierno que fuera capaz de poner la industria energética, petrolera y eléctrica en manos de los opilotes transnacionales. Y avanzaron y lo hicieron. Entonces, la descomposición del país es terrible. Hoy nos puede parecer inconcebible que combates entre Sinaloa y Sonora, entre el ejército de Sinaloa y el ejército de Sonora, como ocurre en Serbia o como puede ocurrir en Siria, pero este régimen, vamos a eso, es decir, el proceso de desintegración nacional es real y muy peligroso. Qué bueno que invité a Pedro Miguel, ¿verdad? Que viniera. Es que invitan a un monero que no sabe hablar, solo sabe hacer monos, pues no, está bien que… Sí, bueno, buenas tardes, bienvenidos aquí a Mexicali. Son básicamente dos preguntas. En 1988, con la elección de, cuando ganó Salinas, ganó entre comillas, ya existía la jornada. Otra ocasión fue la elección del 2006 con López Obrador, que evidentemente el ingeniero Cárdenas y el licenciado López Obrador ganaron limpiamente las elecciones. Una pregunta es, la jornada periodísticamente, ¿cuál fue la respuesta al cubrir esa nota periodística de esas dos elecciones? Y la segunda pregunta es, hace mucho que lamentablemente ya no se ve por aquí muy el periódico del DF para acá. Antes recuerdo que traía un suplemento, historietas. La pregunta es, ¿qué tanto influía el suplemento en el periódico? Precisamente el domingo, ¿sí? Si influía o se vendía más, había otro comportamiento por el suplemento. Yo en mis compañeros que leíamos, era lo primero que nos interesaba, ¿no? Esas serían las dos preguntas. Gracias. Bueno, la respuesta a ambas preguntas es muy fácil. No tengo la menor idea. Yo supongo que los domingos que salía el suplemento de historietas se vendía bien el periódico, era un suplemento muy, muy gustado. Yo nunca estuve
en ese suplemento, a pesar de que le pedí a Magú chamba, nunca me aceptó, porque era yo muy malo. Sigo siendo, pero Magú ya no es el que decide, entonces no hay problema. Pero era un suplemento que gustaba mucho, porque en general el trabajo gráfico de los moneros es algo que gusta mucho a los lectores, afortunadamente. Y es una oferta periodística muy clara de La Jornada que no tienen los otros periódicos, o que incluso han tratado de imitar sin éxito, ¿no? Antes de La Jornada, generalmente los periódicos tenían 2 caricaturistas, cuando mucho. Y la oferta periodística de La Jornada con los moneros hizo que en los demás medios impresos se abriera más esto, ¿no? Y ahora, bueno, hay 5 o 6 caricaturistas en los periódicos, incluso caricaturistas que durante mucho tiempo estuvieron en La Jornada. Ahora están, por ejemplo, Trino, ¿no?, que ha estado en Reforma, ahora está en el Financiero, en fin. Esta oferta se ha abierto mucho, y esto ha sido por los moneros de La Jornada, o por la oferta de los moneros de La Jornada. Entonces yo creo, sin saberlo a ciencia cierta, yo creo que el día que salía el suplemento de Historietas se vendía bastante bien el periódico, y no solo en ese momento. Se hacían los moneros de La Jornada, antes de que yo entrara, hacían seguido suplementos especiales. Si había algún evento a celebrar, la Revolución o algo así, hacían un suplemento a propósito, y eran suplementos muy, muy exitosos. De hecho, La Jornada tiene un libro donde se recopilan todos estos suplementos, o la mayoría de estos suplementos, un libro que se llama El Papá del Aguizote. ¿Tú recuerdas? Creo que se llama El Papá del Aguizote, y tal vez todavía se encuentre en el stand de La Jornada, o en las librerías de La Jornada. Ahora, con respecto a lo otro de las elecciones, a lo mejor tú podrías dar luz sobre ello. Yo te podría decir que, bueno, La Jornada se ha caracterizado siempre por… hay algo muy importante a recalcar con La Jornada con respecto a los demás periódicos nacionales del país, que La Jornada es el único periódico que no pertenece a un empresario. Todos los demás periódicos pertenecen a un empresario. Digo, no a uno solo, ¿verdad?, sino el dueño es un empresario. El dueño del Universal pues es Ilio Ortiz, el dueño de Reforma es Junco, el dueño de Excelsior es Vázquez Raña, en fin, el dueño de Milenio, Francisco González. Todos son empresarios que no son periodistas, y que lo que hacen es defender sus intereses por medio de su periódico. La Jornada es el único periódico a nivel nacional que no pertenece a un empresario, que pertenece a una sociedad de periodistas todos, y que cuando ha habido noticias importantes, coyunturas importantes en la sociedad, como el fraude del 88, como el fraude del 2006, como el terremoto, como las huelgas universitarias, como muchas otras coyunturas importantes, La Jornada siempre ha servido como voz de la sociedad, y siempre ha manejado su periodismo en ese sentido, en un sentido colectivo, de dar voz a la gente. Entonces, bueno, La Jornada documentó el fraude de 88, documentó el fraude de 2006 y documentó el fraude de 2012, porque son 3 fraudes históricos, 2 de ellos sucesivos, los que ha sufrido el país, ¿no?, en elecciones presidenciales. En elecciones estatales y municipales y legislativas pues han sido bastantes más, ¿no? Ahora, sí, La Jornada documentó eso, desde luego presentó las visiones oficiales también, es decir, las visiones del gobierno de Fox, del IFE en ese tiempo, luego del gobierno de Calderón, del PRI, del IFE, del TRIFE, de este güey que ya se fue, Alejandro Luna Ramos, el dueño del TRIFE, ¿no?, el que se reía ante 4 toneladas de pruebas del fraude en 2012 y decía, esas pruebas no prueban lo que prueban, ¿no? Pero bueno,
La Jornada es un periódico, o sea, no puede reemplazar a la sociedad. Y aquí se me viene a la mente algo que Hernández no registra en su historia de la Jornada, que es la primera plana del 30 de mayo del 93. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue el alzamiento zapatista en Chiapas? El 1 de enero del 94. Bueno, el 30 de mayo del 93, es decir, 7 meses antes, la Jornada publicó en primera plana combates en Chiapas entre guerrilla y el ejército, como nota principal. Porque nuestros corresponsales allá reportaron que había combates entre el EZLN y el ejército. Y durante 20 días estuvimos dándole seguimiento a esa información. Y contamos cómo habían sido los combates, que había caído el ejército sobre un campo de entrenamiento del EZ, que el ejército había perseguido a la columna guerrillera, que luego habían torturado a gente en comunidades indígenas en busca de los guerrilleros, cómo era la propaganda del EZ. Es decir, todo esto lo consignamos durante 20 días, o sea, durante los primeros 20 días de junio del 93. Pero pues la Jornada no puede ir más allá de la sociedad no quiso enterarse de que en Chiapas había una guerrilla que se llamaba EZLN, porque la sociedad estaba tomando agua francesa importada, viviendo la gran burbuja del salinato, pues esa es la verdad. Viviendo la gran farsa que fue el salinato, que fue una gran seducción, como Santana, ¿no? Que le dice no sé qué autor, el seductor de la patria. Salinas fue otro seductor de la patria, pues por eso lo odiamos tanto. No solo porque nos perjudicó, sino porque además nos enamoró, cosa que nadie más ha logrado, ¿no? Entonces, la Jornada ha hecho su tarea. Ha hecho su tarea en el movimiento estudiantil, en el terremoto, en las 3 elecciones, en la destrucción de Irak. Nos decían el Bagdad News, porque decían que estábamos del lado de Saddam, nos decían que éramos cardenistas, nos decían que éramos zapatistas, nos siguen diciendo que somos López Obradoristas, porque hemos cubierto la otra voz, la otra parte de la verdad, que luego ningún otro medio cubre. Pero no podemos reemplazar a la sociedad. Cuando no hay sociedad que reciba eso, ¿cómo le hacemos? ¿Alguna otra? Respecto a lo que estás diciendo, me gustaría agregar algo que es bien importante y siempre olvidamos. Bien dices que la Jornada ni ningún periódico, ningún medio puede suplir a la sociedad, porque en este fraude, en opinión muy personal, algo que sucedió y que causó este fraude para mí, es que muchísimos mexicanos vendieron su voto. Y eso no se puede seguir soportando. Es decir, la misma sociedad tiene que tomar esa conciencia de que no puedes por una despensa o por un televisor, porque no es gente que necesita esa despensa, yo lo he visto. Es gente que lo hace porque le importa un carajo vender el país por una despensa. Entonces es donde debe de empezar, porque como bien dices, repito, la Jornada ni ningún medio puede suplir la conciencia de estos mexicanos. Gracias. Me perdí la plática de ayer, pero ahí va la duda. Juliana Sánchez y este Snowden dicen, lo que más nos duele es que la población del mundo no reaccione a todo este material que hemos sacado. Y la última vez que leí algo de eso, algo así, no sé exactamente los números, pero Julián decía, saqué como 300,000 cables y nomás se han publicado en el mundo el 1%. Y aquí en México el único que ha publicado es La Jornada. Pero ni La Jornada, no sé si no ha podido, o qué es lo que ha pasado, no ha podido sacar
esos 300,000. Entonces, ¿en dónde está el atorón ahí? Contestamos una, a ver, este es problema de procedimiento. Esta pregunta es de ayer. ¿Le entramos o no le entramos? Porque ahorita estamos hablando de moneros. Sí. A ver, ¿quiénes dicen que sí? Bueno, perdiste, compañero. A ver, rapidito, pues, mira, a ver, no hemos publicado los 300,000 cables porque no los tenemos. Nunca los tuvimos. Ahí están, en el sitio de Wikileaks ahora. Quien quiera bucear en ellos puede hacerlo. Lo que nosotros recibimos fueron cerca de 4,000 referidos a México. Por supuesto que no los publicamos todos, y están todos liberados. Y no los publicamos todos pues porque la mayoría son irrelevantes, pues porque muchos de ellos son meros movimientos administrativos que no tienen ningún interés periodístico aparente. A lo mejor alguien que se ponga a hacer minería de datos encuentra ahí que un nombre se repite y que quién sabe qué. Nosotros hicimos un trabajo periodístico bastante serio, bastante exhaustivo, y creo que llegamos a publicar el 90% de la información relevante que había en esa masa de documentos. Tal vez se nos fue el 10%, no la leímos toda, ¿eh? Hicimos una búsqueda muy intensa, pero no podíamos leer cronológicamente todo para empezar porque no estaba en orden cronológico. Lo que sí te puedo decir es que Blanche Petrich, que estuvo en el equipo que trabajó Wikileaks, y yo, fuimos invitados al programa de Carmen Aristegui en CNN en los primeros días del trabajo que estábamos haciendo, y le dijimos a los colegas de otros medios, oigan, nosotros no podemos acabarnos un cable en cada nota, porque hay mucha información. Ahí esos huesos tienen mucha carnita y ya están públicos, vayan y búsquenle. El problema, y esto yo lo decía en la plática de ayer, es que la jornada puede llegar a 300,000 personas, pero somos 120 millones de mexicanos. Y pues yo me temo que 119 millones de mexicanos no se enteraron de lo que nosotros publicamos de la información de Wikileaks. Porque no solo por nuestra limitación en nuestra circulación, sino porque además en mi impresión hubo un deliberado cerco informativo a esa información. En ningún noticiero de Televisa se habló nunca de los cables de Wikileaks en México. Por ejemplo, en los otros periódicos no se habló de eso. En los noticieros de radio no se habló de eso. Cuando nosotros publicábamos que a Felipe Calderón lo había incrustado en la silla presidencial el embajador gringo, documentado en un despacho del embajador gringo, ningún otro medio lo contó. Cuando contábamos que Arturo Chávez y Chávez, el procurador federal, tenía vínculos con el narco según Washington, ningún otro medio lo publicó. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, quizá difundiendo por otras vías, ¿no? Complementando este trabajo con redes sociales, con todo esto. No veo de otra. Yo quisiera agregar que, además de que el alcance que tienen redes sociales, pues no cubre todavía ni de chiste el alcance que puede tener la televisión en México. Ahora, yo creo que esto que sucedió con la información que traía la jornada de Wikileaks, este vacío que se le hizo, vacío informativo que se le hizo en todos los demás medios, yo creo que es lo que se está haciendo actualmente. Y es una de las razones por las cuales, digo, aparte del berrinche que debe haber hecho Peña Nieto por lo de la información de la Casa Blanca y la obvia venganza que hizo contra Carmen Aristegui, yo creo que aparte de esto, el objetivo era cerrar ese espacio en radio para que cualquier nota que hubiera posteriormente no tuviera la relevancia que debería de tener. Yo creo que la nota que viene hoy en 3 medios, que es en el portal de Aristegui Noticias, en Proceso y en otro que no recuerdo ahorita,
de la nota de Laura Castellanos sobre los federales asesinando civiles desarmados en Apatzingán en enero, se le va a hacer un vacío. Y como ya no está la voz de Aristegui en radio, ese vacío va a ser más eficaz. Estoy casi seguro, digo, ya lo veremos, estoy casi seguro que ningún medio va a retomar esta información de algo que es, yo creo que tan escandaloso como lo de Iguala. Y esa va a ser por lo menos esa es la intención del Estado, pues, del régimen, de ir silenciando e ir haciendo estos vacíos de información. Y pues contra eso es contra lo que hay que, nosotros con los medios que tenemos cada quien, contra lo que hay que pelear cotidianamente. ¿Alguna otra? Dos preguntas, una para cada quien, por favor. ¿Cómo es trabajar a la Limón con otro, digo, regresando a los moneros, ¿no? Yo no sé si haya muchos antecedentes. ¿Cómo es trabajar así a la Limón entre dos moneros? Hernández y Helguera, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se pelean? No creo que tengan exactamente las mismas ideas o que coincidan siempre los dos, independientemente pues de una relación que se establece. Y si hay algún antecedente, yo estaba tratando de pensar si hubo alguna vez una pareja de caricaturistas y pues no sé si habrá habido alguna por ahí. Esa es una pregunta para ti. Y para Pedro, retomando un poco lo que comentabas de la importancia de ir a votar. Yo en las elecciones pasadas perdí amistades porque yo promovía el voto nulo. Yo y una serie de en Facebook estuvimos promoviéndolo en un grupo que de hecho así coincidimos, ¿no? Ahora, la cosa era no era no ir a votar, sino llegar y tachar toda la boleta. Tú, por lo que veo, ¿tú consideras que viene siendo casi lo mismo que no votar? ¿Se favorece igual al sistema o qué caso tendría hacer lo que nosotros hicimos en tu punto de vista, por favor? No sé quién quiera contestar primero. Bueno, hay que aclarar que eso de caricaturistas es netamente laboral, ¿verdad? Bueno, hay una muy famosa actualmente, muy exitosa, que son Gis y Trino, que llevan años trabajando juntos. Bueno, ya tiene tiempo que no, pero bueno, el Santos, que es ahora sí que su obra más famosa, pues durante muchos años la trabajaron juntos y la hacían además de una manera muy particular y yo creo que muy divertida. Helguera y yo hemos usado esa manera de trabajar, que es, uno empezaba una historieta, hacía 2, 3 viñetas con lo que se le ocurría y se la mandaba al otro y el otro seguía con lo que se le ocurría. Y así terminaban toda la historieta, es lo que se conoce como cadáver exquisito. Helguera y yo llevamos vamos a cumplir 10 años haciendo juntos una sección en Proceso, que se llama Mono Sapiens, que por cierto acaba de salir un libro, que no sé si en la feria esté un stand de Proceso, si está, pues búsquenos, se los recomiendo. ¿Cómo trabajamos? Pues efectivamente, afortunadamente sí, en lo básico coincidimos en nuestras opiniones pues políticas, pues, al respecto de lo que sucede en el país. No tenemos grandes confrontaciones. Cuando hemos tenido ideas encontradas han sido en cosas no muy relevantes. Por ejemplo, Helguera no cree que Peña Nieto sea un pendejo, y yo aseguro que es muy pendejo, entonces, pero es una cosa de matices, ¿no? Y te digo, afortunadamente coincidimos en lo básico y eso nos permite realizar el trabajo en conjunto. Y es algo que hacíamos mucho en el Chamuco, en la primera época del Chamuco. Y ahí era, pues, no solo a la Limón, eran a 20 manos, ¿no? Porque éramos 5 caricaturistas, Rius, El Fisgón, Patricio, Helguera y yo. Y hacíamos muchas secciones juntos. Y esa mecánica ayuda mucho en el trabajo. La retroalimentación es muy buena. Y sí es algo que pocos caricaturistas hacen, el trabajo en equipo. Generalmente el trabajo de caricaturista pues es un trabajo solitario, pues hace uno su cartón, ¿ya? Pero esto ayuda mucho para
enriquecer pues el trabajo, ¿no? Nos reunimos, seleccionamos el tema, discutimos, si no hay un acuerdo, pues lo discutimos y empezamos a trabajar sobre ello, ¿no? Y cuando no se nos ocurre nada, pues hacemos esto del cadáver exquisito, ¿no? Uno empieza una historieta a la mitad y se la manda al otro y el otro la acaba como puede, ¿no? Pues buscamos un tema, ¿no? Generalmente pues son mecanismos del humor comunes, ¿no? Parodias, generalmente son parodias, ¿no? Una parodia de telenovelas hicimos cuando empezó el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Ahora dijimos, bueno, imágenes que fueran famosas y hacerles parodias sobre estas imágenes. Pues lo vamos trabajando. El Calderón chiquito, a mí me han preguntado varias veces por qué dibujaba Calderón del tamaño que lo dibujaba. Si lo hubiera dibujado del tamaño que era, no se hubiera visto en el cartón. Entonces tenía que hacerlo yo más grande. Y pues fue el mismo Calderón el que fue disminuyendo hasta ser pues la miseria humana que es actualmente, ¿no? Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Mira, yo empezaría por decir que el derecho al voto es un derecho que ha costado vidas, sufrimiento, luchas, etcétera. Y creo que sería una equivocación trágica rendirlo y renunciar a él antes de que nos lo quiten, sin necesidad de que nos lo quiten. El voto es nuestro, el Estado es nuestro, las instituciones son nuestras. Que sean un cochinero y que estén secuestradas no quiere decir que no sean nuestras, hay que recuperarlas. Pero no solo hay que recuperarlas por un afán de posesión y de propiedad social, sino hay que recuperarlas porque pues creo que no hay otra vía para transformar al país que no incluya lo electoral. No digo que lo electoral sea la vía, digo que la vía incluye a lo electoral, como incluye las movilizaciones sociales, como incluye la desobediencia civil, como incluye lo que sea. Es decir, lo fundamental es que la sociedad exprese de manera organizada su poder. Si hay la organización para expresar ese poder, entonces podemos no solo ganar una elección, sino también defender el triunfo. Si tenemos ese grado de organización, ya luego nos peleamos para ver si lo empleamos, ganando una elección o haciendo un paro nacional. Es decir, lo fundamental es organizarse. Pero ahorita lo que tenemos enfrente es una votación. El terreno que no debemos dejarle a la oligarquía golpista que gobierna el país es el electoral. Pero haría otra reflexión, que es la siguiente, que es muy puntual. Los partidos del régimen tienen un voto duro. El PRI, el PRD, el PAN, tienen un voto duro que es el voto que tienen comprado por medios corporativos, que tienen listas de votantes a los que les van a entregar un costal de cemento, una despensa, etcétera, a cambio de su voto. Ese es un valor constante. Ese es un número constante en la votación. Proponer la anulación o la abstención, yo creo que es equivalente, y te digo por qué. Implica dirigirse a ciudadanos conscientes. Nadie de los que van a entregar el voto duro se va a abstener, esos van a votar, eso ya está decidido, eso no va a cambiar. ¿Quiénes pueden entrarle a la abstención, a la anulación? Los ciudadanos conscientes, los que no iban a votar por el PRI, por el PAN, por el PRD, es decir, por los partidos del régimen, porque justamente su intención al anular o al abstenerse es protestar contra ese régimen, es decir, son los que habrían podido votar por otras opciones, Morena, PT, Movimiento Ciudadano. Digo, el Verde y el PANAL pues también están absolutamente entregados al régimen. Bueno. Entonces, el voto duro, el porcentaje del voto duro, depende de cuál sea la votación de las otras opciones. Es decir, el voto duro es un número constante, es una cifra constante. Variará su porcentaje dependiendo de qué porcentaje tengan las otras opciones de sufragio, porque esas sí son variables.
porque ahí no hay ni un voto comprado, porque ahí no hay ni un voto duro, porque ahí no hay ni un voto definido, en función de intereses corporativos. Esto quiere decir que a menor caudal de votos ciudadanos conscientes, mayor será la proporción del voto duro de los partidos del régimen. Y, por lo tanto, mayor será el margen de legitimación de esos partidos. Es decir, si 1 millón de personas que iban a votar por Morena se abstienen, eso quiere decir que el PRI va a ganar por 50%. Si ese 1 millón de personas van y votan, el PRI no sé si gane o no, pero va a sacar 30%. Es decir, este es un cálculo muy claro. En ese sentido yo digo, bueno, abstenerse o anular el voto es votar a favor del PRI o de los partidos del régimen. Este es el razonamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me gustaría saber, ahora que viene la jornada Baja California, la visión que tiene la jornada del Estado, las perspectivas del medio como tal de llegar a esta entidad y hacer cosas por acá. Y para aterrizarlo un poquito en el asunto de los moneros, ¿qué visión tiene también la jornada sobre el periodismo que se hace aquí o sobre la caricatura política que se hace aquí, ¿no? Hay una pregunta que es para Hernández y otra que es para Mireya Cuellar, que está acá, que es la directora de la jornada Baja California. Entonces, contesten cada cual su parte. Bueno, pues me va a dar mucha pena, me da mucha pena, pero no voy a poder contestar la pregunta porque no conozco el trabajo de los caricaturistas de acá. Me gustaría mucho conocerlo. Algunos moneros de la jornada, no todos, pero sí el Fisgón, Helguera y yo, aparte del cartón que hacemos, tenemos la revista del Chamuco, en donde hemos tratado de donde hemos invitado a moneros de varias partes del país, a moneros de la Ciudad de México, pero también de varias partes del país, para que publiquen en nuestras páginas, ¿no? Nos surge ya el relevo generacional y entonces hemos invitado a varios moneros a que colaboren, y muchos de varias partes se han incorporado a las páginas del Chamuco, pero bueno, no específicamente de Baja California, ahí sí te voy a quedar muy mal. Bueno, buenas tardes. Soy Mireya Cuellar. Me da mucho gusto que hayan asistido a la presentación de este libro editado por el periódico La Jornada. Y bueno, ciertamente me voy a pasar para acá para poderlos ver a todos. A partir de mañana estaremos teniendo un semanario. Como muchos de ustedes saben, ya estamos en internet, que es jornadabc.mx, y mañana empezaremos con un semanario todos los lunes, y en los próximos meses haremos un periódico de lunes a viernes. Respecto al contenido editorial de nuestro periódico, les quiero decir que nosotros seguiremos en el mismo sentido de La Jornada. La idea es hacer reportajes, crónicas, entrevistas, ¿no? Y contribuir al análisis y a la reflexión de la vida social y política de Baja California. Nuestras páginas son páginas plurales. Creemos que en el Estado hay espacio para un medio como La Jornada. Creemos que esta es una sociedad plural, es una sociedad que tuvo una alternancia en el poder, ¿no? Fue el primer Estado con un gobierno de oposición. Hay una sociedad migrante también, hay una representación de muchos estados de la República. Creemos, bueno, los convoco a que nos lean y también a que nos digan qué quieren ver y qué quieren escuchar en nuestras páginas. Pero por supuesto que la idea es seguir con esta línea editorial que ustedes conocen del periódico La Jornada. Tenemos principios como medio, ¿no? Estamos en contra de prácticas como la homofobia. Somos un medio plural, escuchamos a todos, ¿no? Y quisiéramos que participaran, pero sí quienes conocen aquí La Jornada saben que esa es nuestra línea editorial, ¿no? Somos un periódico, no nos gusta la frivolidad, ¿no? Eso dicen a veces que no vende, ¿no? Ser demasiado serios para tratar algunos temas, pero bueno, nosotros queremos ser responsables y como les decía, nosotros queremos contribuir a que la gente piense. Nos gustan los textos largos también, no demasiado a veces.
Yo sé que los jóvenes hoy día no leen textos muy largos, pero yo sigo defendiendo la postura de que vivimos en una sociedad compleja y que la realidad compleja solamente la podemos analizar en textos más grandes, porque tenemos que pensar, ¿no? No le tenemos que tener miedo a eso, ¿no? Y yo convoco a ser de los lectores de la jornada, creo que lo somos, creo que lo son muchos de los que están aquí, pues son lectores, son gente pensante, ¿no? Gente que quiere efectivamente enterarse, quiere reflexionar. Yo ayer le comentaba a alguien que me llamaba mucho la atención que una nota muy leída en las redes sociales y todo era que Shakira había publicado una foto de su bebé recién nacido y que el dueño de Facebook le había dado like, ¿no? Entonces yo digo, es cuando yo me pregunto para qué sirven las redes sociales y si verdaderamente hoy dicen que este es el mundo en el que estamos todos muy informados, pero esa es la gran cantidad de información que circula en las redes, ¿no? La Jornada es un periódico que convoca a pensar. Yo me quedaría con eso, yo les diría que eso es lo que nosotros le vamos a ofrecer a esta sociedad, que reflexione y que tome decisiones informada. Creo que ese es nuestro papel. Y un poco como decía Pedro Miguel, la Jornada publica muchas cosas, pero ustedes son los que están enfrente, ustedes son los que deciden qué toman de eso y qué dejan pasar. Muchas gracias. Yo nada más quiero agregar una cosa, bueno, sí, la jornada luego es bien aburrida porque tiene unos choros ahí, ¿no? Tremendos de textos que contrasta mucho con otros periódicos que son muy gráficos y así, pero tenemos monos, que es como darle Shift Control Q para el entendimiento y entonces pues ya agarraron la onda. Pues ya creo que ya. Oye, yo quisiera hacer un anuncio antes, ¿puedo? Es que está aquí con nosotros un actor, Constantino Costas. Yo quiero aprovechar para invitarlos, que va a estar hoy es a las 6, ¿verdad? A las 6, creo que aquí mismo, ¿no? Aquí mismo va a estar presentando pues una plática que se llama La lectura y su diversidad de géneros o Cómo divertirme sin las redes sociales. Entonces va a estar bueno y pues a ver si pueden venir al rato a verlo. Bueno, ahora entregar. El stand de proceso está a la entrada de la feria, ahí está muy fácil de llegar. Bueno, ahora entregamos en constancia a nuestro invitado, que a la letra dice: Universidad Autónoma Baja California, Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional, Departamento Editorial Universitaria. Otorgan la presente constancia a José Hernández Hernández por su participación en la presentación del libro 1984-2014 Los Moneros de la Jornada, como parte del programa cultural y literario de la 16ª Feria Internacional del Libro UABC, Mexicali, Baja California, abril de 2015, por la realización plena del hombre. Firman Dr. Hugo Méndez Fierros, secretario de Rectoría e Imagen Institucional, y la doctora Marisela López Ornelas, jefa de Departamento Editorial Universitaria. Por último, el comité organizador de la 16ª Feria Internacional del Libro UABC les da las gracias por su asistencia y los invita a continuar participando en las diversas actividades que se desarrollan dentro del recinto ferial, como será a las 16 horas la presentación del libro de Juan Bautista de Anza, The King's Govern in the New Mexico, del autor Carlos R. Herrera. Quienes estén interesados, los invitamos a que adquieran el libro a la feria. Muchas gracias.